Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Queridos hermanos, que la bendición del Padre y la bendición del Hijo y del Espíritu Santo reine en cada uno de sus corazones, sus hogares, donde quiera que se encuentre, o en el lugar que se encuentre. Reciba un saludo fraterno de amor y paz en el nombre de Jesús y María Santísima, nuestra intercedora. Sean bienvenidos, hermanos que nos escuchan a través de radioangelus.org. Reciban desde ya la gracia y el amor de Jesús, quien ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy nos encontramos en su programa Sendas de Fe, nuevamente para escuchar lo que el Señor nos quiera hablar a cada uno de nosotros en nuestro corazón y a nuestro interior. Yo sé que muchos de los que están escuchándome, muchos de los que están quizás ahorita pasando una dificultad o están pasando algún problema, déjame decirte, hermano, déjame decirte, hermana, que el único que nos ayuda, el único que nos da la fuerza, el único que nos saca adelante y, como dice su palabra, nos saca de lo más profundo, de donde estemos metidos, es Jesús de Nazaret. Pues hoy de ese Cristo que está vivo y que está lleno de poder vamos a hablar una vez más de una palabra hermosa en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo, vamos a reflexionar 3 versículos del 1 al 3. Pero déjame decirte que a este temita le hemos denominado obedeciendo sin excusas a Dios. Oiga, pare bien la orejita, pare bien sus oídos y dice: obedeciendo sin excusas a Dios. La semana pasada tuvimos el privilegio de profundizar un poco en lo que es la humildad. Pues hoy vamos a escuchar un poco de lo que es la obediencia. En palabra fuerte, la obediencia. Y nosotros le hemos agregado sin excusas a Dios. Es que si nosotros, hermanos, fuéramos obedientes, si usted, querido hermano, o usted, querida hermana, fuera obediente, quizás no estuviera pasando la situación que está pasando. O también puede pasar que a veces el Señor, como dice en su palabra, Él prueba a los hijos que ama.
Y prueba de esa es la historia de Abraham, que vamos a compartir con él. Con ese texto vamos a compartir. Y ustedes conocen muy bien quién es Abraham. Es conocido como el hombre de la fe. Es conocido como el hombre que deja toda su parentela por ir a otra tierra. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros le hemos obedecido a lo que el Señor a veces nos ha pedido o nos está pidiendo? Y es que, hermanos, Dios nos ha estado hablando tanto por medio de su palabra, por medio de sus mensajes y por medio de su palabra nos habla de la obediencia. Y es por esa razón, mis hermanos, de que vamos a hablar, porque muchos de nosotros nos encanta ir, caminar, pero a veces caminamos sin rumbo, caminamos sin un objetivo. Sin embargo, el Señor nos quiere decir que tenemos que aprender a confiar en sus promesas, confiar en su palabra, porque Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que a veces obedecer es muy difícil, más cuando aquello que ha sido ordenado va en contra de nuestra voluntad humana. Es que hay a veces que nosotros tenemos que obedecer y a veces no estamos preparados. No estamos preparados para ese llamamiento cuando el Señor nos ordena, o a través de sus iglesias, a través de nuestros hermanos nos ordenan algo. Lo primero que ponemos son 1000 excusas. Que no tengo tiempo, que no tengo, se me fregó el carro, que no puedo dejar solo a mi mamá, que no puedo dejar solo a mis hijos. Y ponemos a empezar el montón de peros. Y empezamos a poner un montón de obstáculos, un montón de dificultades, cuando el Señor nos está pidiendo, cuando el Señor nos está diciendo hay que doblar rodillas, cuando el Señor nos está diciendo hay que tomar la palabra, cuando el Señor nos está diciendo hay que buscar la Santa Eucaristía, cuando el Señor nos está diciendo hay que buscar esos grupos, hay que buscar la oración en comunidad, cuando el Señor nos dice hay que buscar esa oración entre hermanos, como dice su palabra. Qué hermoso cuando se reúnen los hermanos y comparten unos con otros, como lo dice la carta a los Hechos de los Apóstoles, que acudían asiduamente a las oraciones, acudían asiduamente a las oraciones. Y a veces nosotros, oiga bien, y por eso me encanta esta frase, obedeciendo a Dios sin excusa, porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros el Señor nos dice, vamos a grupo, hermano? Ay, mire que estoy enfermo. Hermana, le dice a alguien, le dice a un joven, vamos al grupo juvenil. Fíjate que tengo que hacer tareas. Y a veces no tienen ni tareas. Ay, es que estoy muy ocupado por estar con el teléfono, por estar con los amigos compartiendo. No vamos a veces a los grupos juveniles. Pero el Señor nos está pidiendo en esta frase, obedeciendo a Dios sin excusas. Es que ponemos 1000 excusas, hermanos. Para todo ponemos excusa, cuando el Señor nos da sin medidas. Bendito Dios, Él nos da sin medidas. Pero cuesta, como dice aquí en su palabra, cuando van en voluntad humana. Y es porque nuestro espíritu, hermano, siempre quiere hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne muchas veces se rehúsa a llevarla a cabo. Como decía Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto.
Oiga bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Es que humanamente nuestra carne nos lleva nada más a la perdición. Y es por eso es que a veces no obedecemos el mandato del Señor. Y es que obedecer a veces nos resulta muy difícil. Más cuando aquello que ha sido ordenado va en contra de nuestra voluntad. Pero tenemos que entender una cosa, mis hermanos, de la cual no tenemos que tener la mínima duda. Y es que Dios sabe por qué nos está mandando a hacer muchas veces o nos manda a hacer cosas. Pero a veces humanamente casi siempre nos cuestionamos y queremos entender desde el principio por qué y el porqué de las cosas. Me encanta esta frase. Y esto, oiga bien, los que somos padres de familia, cuando usted le ordena a su hijo y le dice: mira, hijo, tenés que hacer tal cosa, lo primero que le dice el joven: ¿y por qué? ¿Y para qué? Mira, vos tenés que ir a hacer tal mandado a tal lugar. ¿Y por qué a mí? Si ahí está Eduardo, digamos en este caso está Eduardo y Pedro, y le dice: vaya Eduardo, vos vas a ir a hacer este mandado, y le dice: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no manda Pedro? Tratamos de evadir la palabra del Señor. Y a veces el Señor nos habla en el grupo, nos habla en la iglesia, y ahí estamos: es para vos. A vos te está hablando. Nunca decimos: es para mí. Lo que el Señor me está ordenando, lo que el Señor me está diciendo, que tengo que aprender a ser obediente. Y en los jóvenes acontece muy esta palabra, y a veces los jóvenes por eso fracasan, por más que los padres les dicen: hijo, estudia, hijo, mira, portate bien, hijo, mira que la calle, mire, a veces por desobedientes les pasan cosas. Y a veces también en lo espiritual, mis queridos hermanos, cuánto el Señor nos viene hablando y nos viene diciendo: prepárense. Y cuántos de los que estamos escuchando hoy este mensaje nos estamos preparando para ese día que el Señor nos viene preparando. Solo cuando estamos ahí apuñaditos nos ponemos de rodillas y empezamos a clamar, pero medio nos soltamos y nos vamos para otro lado y nos vamos a otra cosa, cuando allá en las cosas espirituales las dejamos tiradas. Tenemos, mis hermanos, que nosotros ser obedientes cuando el Señor nos dice en su palabra que tenemos que estar atentos y oídos a la voz de Dios. Y no escuchar la voz de Dios cuando a mí me conviene. Y ese es otro gran problema que nosotros estamos afrontando como cristianos, como católicos. Y es que a veces nosotros tenemos un Dios solamente de emergencia, que solo cuando a mí me conviene escucho al Señor. Que cuando yo estoy en aquel problema, cuando yo estoy en aquella dificultad, yo busco al Señor. Pero cuando estoy bien parado, no soy quien que busco al Señor. Bendito sea el Señor. Y el Señor hoy me está poniendo en su corazón, me está poniendo en mi corazón, que usted, querido hermano que me está escuchando, tiene que hoy empezar a ofrendar, tiene que empezar a buscar a Dios, a obedecerle lo que Él está pidiendo. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor le ha pedido algo y usted no lo ha cumplido? Yo cuando leía este texto, yo le decía al Señor: amado Señor, ¿qué cosas tú me has pedido a mí y yo no las he cumplido? Es que, hermanos, cuesta. Y es porque lo que nos dice la carta siempre a los Corintios es que la carne humana se interpone
a lo espiritual. Y es por eso que ponemos aquella frasecita y decimos, ¿y por qué? O más bien dicho, ¿y para qué lo voy a hacer? Si ya lo hice. Muchas veces el Señor le ha dicho, tienes que ir tienes que ir a ofrendar, tienes que ir a la iglesia y a dejar. ¿Y para qué lo voy a hacer? Y es que si el Señor te lo está dando, el Señor te lo está poniendo, tienes que aprender a hacerlo. Por un momento reflexiona, mi hermano. Y a veces, mis hermanos, hay momentos que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz audible de Dios. Cuando dice la voz audible, está diciendo, tenemos que aprender a escucharlo con el corazón. Es que a veces nosotros lo escuchamos, oiga bien, lo escuchamos por el oído. Pero como queremos entender las cosas a nuestra manera, aunque nuestro corazón esté palpitando, así es, esto así es, nosotros, pero como no está la voz audible, no estamos escuchando lo que nuestro corazón nos está indicando. Pero lastimosamente, muchos de nosotros somos como niños delante de Dios. Pero Él, en buen sentido, nos dice la palabra, hay que hacerlos como niños para entrar en el reino de los cielos. Sino en el sentido que cuando Dios nos te está ordenando algo, queremos saber el por qué y para qué de las cosas antes de hacerlas. Pues oigan bien, hermano, le tengo yo una noticia que quiero que te quede grabada en tu mente y en tu corazón. Dios no tiene ninguna obligación de explicar el por qué ni el para qué de las cosas. Simplemente te da la orden para que sepas que Él quiere lo mejor para ti. Amén. Oiga bien, el Señor, cuando te está dando una orden, es porque Él quiere salvarte de algo. Es que el Señor te está librando de algo. Y es que mire, han habido casos de personas, de hermanos y hermanos que han escuchado la voz audible y le dicen, no te vayas por ese camino porque allí asaltan. No te vayas por esa carretera porque es muy peligrosa. Pero a veces nosotros somos desobedientes. Yo aquí me voy a ir si voy cubierto con la sangre de Cristo. Está bien, vamos cubiertos, pero si el Señor te está mandando y te dice, no te vayas por allí. Y cuando pasan las cosas decimos, tenía razón. Yo ya lo vi, oiga esta frase. Dice, ya lo presentía, ya lo presentía. Pero es que, hermano, ya no presenta. Mejor obedezca. Obedezca cuando el Señor le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta. Oiga bien, cuando Dios te da una orden, ¿tienes que entenderla para llevarla a cabo? ¿O tienes que llevarla a cabo sin entenderla? Hazte esa pregunta. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una orden y no la ha llevado a cabo? Porque a veces queremos entenderla, queremos saber el por qué. Queremos saber si nos va a ir bien, nos va a ir mal. Si yo supiera que me va a ir bien o que me va a ir mal, pero si el Señor me está dando una orden, el Señor no se equivoca, como lo hemos escuchado. El Señor tiene, como dice su palabra, tiene todo bien medido. Y Él tiene todo, como dice Él tiene todo en sus manos. Y es que, hermanos, tenemos que nosotros, con la espiritualidad del Señor,
tenemos que entender la orden para llevarla a cabo. Es que Dios quiere decirte que tenés que estar totalmente convencido de lo que Él te está pidiendo, de lo que Él te está diciendo, llevarla a cabo aun cuando más veces sea. Y aunque a veces no lo entendamos, tenemos que hacerlo. Y es que el Señor no se equivoca. Y es que el Señor no se equivoca. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado. Yo en lo personal me pregunto cuántas metidas de pata he dado en mi vida por no escuchar la voz del Señor. Ahora bien, hermano, ¿cuántas veces ha metido las patas? Y yo no he metido las patas, oiga bien, yo he metido los pies, las uñas, la cabeza, todo lo he metido. Pero hoy estoy entendiendo lo que el Señor tenía preparado para mi vida. Si yo hubiera entendido antes lo que el Señor estaba pidiéndome, quizás otra cosa me cantara. Pero ahí voy caminando, ahí voy luchando, ahí voy tratando de hacer las cosas mejor cada día. Como dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Pero cuesta ir obedeciendo, porque el Señor cada vez me va pidiendo que tengo que ir soltando algo de mi vida. Tengo que ir soltando mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de hablar. Hasta ahí en eso el Señor me está mandando a ser obediente. Como dice en su palabra, sean obedientes con sus patrones, sean obedientes con los que ustedes le mandan. Pongamos un ejemplo, y los que están escuchando y trabajan en oficina, a veces cuesta entender al jefe. Y es que mire, le dice, tenés que hacer esto, tenés que ir para allá. Y quizás haya tenido empapelado toda la semana, lo he tenido empapelado, pero justamente el día que lo necesita, mire, quiero esto y para allá. Y ahí empieza uno a decir, ¿y por qué no me lo dio? Y empezamos a sacar todo lo que humanamente nosotros sacamos. Pero humanamente quizás me moleste. Pero si lo ponemos la obediencia y decimos, está bien, jefe, está bien, lo voy a hacer, pero cuesta ser obediente. Ahora veamos el área espiritual. El área del llamamiento, cuando el Señor nos está llamando a diario. Cuando el Señor nos está pidiendo a diario conversión. Y es que de lo que más carecemos nosotros es la falta de conversión. Pero el Señor, Él es bueno. Él es grande y amoroso. Seguramente conoces, hermano, a perfección la historia de la cual hoy vamos a hablar un poco. Y para entender la obediencia hacia Dios y sin excusa, abra su Biblia y vean el libro de Génesis, el capítulo 22, versículos del 1 al 3. Y dice, tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó Abraham. Respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Morián. Allí me lo ofrecerás en holocaustos en un cerro que yo te indicaré. Versículo 3. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 de sus criados para que lo acompañaran, tomó consigo a su hijo Isaac, partió leña para el sacrificio
y se puso en marcha hacia un lugar que Dios le había indicado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Abraham, amigo de Dios. Pero aun cuando Dios mismo lo llama amigo, no le explicó el porqué ni el para qué de su mandato. Cuando le dice que iba a sacrificar a su hijo. Pero Abraham no se detuvo al querer entender primero el mandato para llevar a cabo. Al contrario, puso manos a la obra, comenzó a caminar para cumplir con lo que le había ordenado. Y aun cuando seguramente no lo entendía el por qué y para qué el de ello. ¡Qué tremendo! Abraham parte hacia el monte donde el Señor le indica. Y dice que consigo toma a sus 2 criados, agarra el burrito, prepara la leña y de último dice que toma a su hijo y parte hacia el lugar donde el Señor le ha indicado. ¡Qué obediencia más tremenda la de Abraham! Que no le pregunta: ¿y por qué, Señor, si mira, si es el único hijo que yo tengo? ¿Y cómo es que hoy me dices que lo vaya y te lo ofrezca en sacrificios? No le dijo, ni le preguntó, ni le contestó nada. Simplemente, callado, empezó a armar maletas, empezó a armar sus tanates, como decimos, empezó a empaquetar y iba hacia donde el Señor le había indicado. Amado hermano, toma el ejemplo de Abraham. Y si el Señor te está pidiendo hoy, en esta hora, te está pidiendo algo, y yo sé que muchos el Señor les está pidiendo de dejar algo, y en obediencia tienes que dejarlo. Si quieres ver la bendición, si quieres ser bendito, si quieres ver fructífera tu mesa, si quieres ver fructífero tu trabajo, tienes que aprender a desprenderte de aquello que te cuesta. A lo que más dice, el hijo que más amas. Es que cuesta desprenderse de lo que uno más ama. Desprenderse de la esposita, desprenderse del esposo, desprenderse de la novia, y para ir a un rato a hablar con Dios, a charlar con Dios, a hablar con Dios. A veces en la noche, como que con esta época de lluvia, de frío, a veces lo que más nos cuesta es ir a sentarnos un poco y a dialogar y decir: buenas noches, Señor. Mira que esta semana ha sido pesada. Mira que este día ha sido pesado. A veces nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Pero mira que el hombre dice que callado se va y prepara. Y no solo prepara, sino que mire, se lleva también consigo a 2 más. Y es que esa tiene que ser a veces nuestra misión. Nuestra misión tiene que ser, mis hermanos, para ayudar a los demás. Pero a veces nos cuesta ayudar a los demás. Nos cuesta. Amado, Dios nos dice en esta hora, mis hermanos, te dice, y en este momento es hora de llevar a cabo lo que Él te está ordenando. Y tú muy bien sabes las áreas de tu vida. Y Dios te ha estado dando órdenes quizás, y hasta este momento no las has hecho, o a veces las has hecho equivocadas, poniendo excusas de lo que necesitas
una reconfirmación de parte de Dios? ¿O acaso, hermano, esperarás una voz del cielo que te diga, sí, yo te lo ordeno? Pues, hermano, si estás esperando que alguien venga y escuchar una voz, nunca la llevarás a cabo. Lo que Dios te está mandando es hacerlo, lo que hoy estás escuchando. Por eso necesitas una reconfirmación de parte de Dios. Y es que Dios quiere de cada uno de nosotros seamos obedientes a lo que Él nos está mandando. Si es así, a vivir una vida santa, pues hagámoslo. Alejémoslo de todo aquello que nos está contaminando y todo aquel que nos aleja de Dios. Oiga bien, huyamos, mis hermanos, del pecado y de todo aquello que quiere dar nuestra vida, y comencemos a dar lo que hemos estado esperando. Ya es tiempo, mis hermanos. Ya no sigas más haciendo a veces lo que tú no entiendes. Dios quiere en esta hora que entendamos que cuando Él nos da una orden, tenemos que cumplirla tal y como Él nos manda, aun cuando no tengamos las razones. Más si lo hacemos y se lo llevamos a cabo, seremos bienaventurados y multibendecidos, pues Él es el Dios que agrada, y el Dios es el Dios de la obediencia. Termino, mis queridos hermanos, con esta frase. Seguramente estás pensando por un momento en dónde, o no entiendes el por qué ni el para qué de lo que Dios te está ordenando. Oiga, más sea fiel, sométete a la voluntad, pues si lo haces serás testigo de sus maravillas para con tu vida, pues Dios no hay que entenderlo más que obedecer. Amén. Queridos hermanos, que este mensaje que hoy hemos escuchado de la obediencia nos se lleve a una verdadera conversión y a entender los designios de Dios. Como dice en su palabra, tus caminos no son mis caminos. Que hoy busquemos al Señor y desde ya recibamos su gracia y su amor. Vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Señor el don de la obediencia. Ese es un don, el don de la obediencia. Estamos hablando de la obediencia, y desde ya le anuncio, la próxima charla vamos a hablar de algo muy importante, lo que es el perdonar. Perdonar. Y a veces perdonarnos a nosotros mismos. Pero eso lo vamos a tratar en la próxima enseñanza. Pidámosle al Señor en este momento. Y donde quiera que te encuentres, en el lugar donde te encuentres, cierra tus ojos, cierra tus oídos espirituales y escucha la voz del Señor, la voz que te está diciendo, que te está hablando y te está llenando. Recibe al Señor, recibe su gracia, recibe su amor. Amado Señor, quiero en este día, quiero en esta hora clamar tu misericordia, clamar tu gracia por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están sintonizando y que nos escriben a cada rato a nuestra radio. Pedimos que hoy el amor del Padre, que el amor del Hijo sea derramado en sus hogares, en sus familias. Y hoy, mi Señor, que hemos escuchado tu palabra, que hemos escuchado la obediencia, y aunque a veces nosotros no entendamos lo que tú nos ordenas, tenemos que aprender a decir: heme aquí, Señor. Que yo pueda decir: heme aquí, Señor,
aquí estoy, aquí voy, Señor, a lo que tú me mandes, a lo que tú me ordenes. Amado Señor, llega a todos los matrimonios, llega a todas las familias, llega a todas las familias que nos sintonizan, y aquellos también que están escuchando esta radio, y a todas las partes del mundo donde se transmite nuestra Santa Eucaristía. Llega a todas las partes del mundo donde estamos orando por cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos escriben. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te multiplique también lo que tú estás haciendo para con nuestra radio. Bendito sea, Señor. Amado Señor, bendice, Señor, a todos los que hoy hemos escuchado esta palabra, para que se quede grabada en nuestros corazones y podamos atesorarla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, quien contigo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Reciban un abrazo de paz y bien, mis hermanos. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz.